Estamos en física 3 con la unidad corriente eléctrica y circuitos eléctricos. En esta clase vamos a trabajar con el circuito RC. A este circuito también se le llama circuito RC simple. ¿Por qué? Porque está formado por un solo elemento R y un elemento C. Entonces, ¿cuál es la importancia de este circuito? Hablábamos de que la función del capacitor es almacenar energía. Almacena carga, genera un campo, ahí está la energía, y posteriormente en el circuito él entrega esa energía al circuito, según el diseño, según la aplicación. Entonces diríamos de que la función del capacitor es almacenar carga y regresar esa carga. Debido a esto, fíjense de que tiene aplicaciones. Una de las aplicaciones más sencillas es la cuantificación del tiempo. En aquellos casos donde no es restrictivo la exactitud y la precisión, o sea, donde no importa mucho, por ejemplo, que se pase unas décimas de segundo o centésimas de segundo, por ejemplo, en las cocinas eléctricas. El cocimiento de los alimentos, la persona lo puede fijar y un circuito RC comienza a cargarse. Cuando han transcurrido los 15 minutos, el circuito del capacitor se ha cargado hasta cierto valor y activa un dispositivo para desconectar la energía. Entonces, vean que ahí no hay ninguna restricción en cuanto a si nos pasamos 2 centésimas o 3 centésimas del tiempo estipulado. Bueno, y así tenemos varias aplicaciones en algunas máquinas o dispositivos del circuito RC. Muy bien, vean el gráfico. Tenemos el circuito RC y ahorita no está conectado a la fuente. Vamos a llamarle a esta parte, vamos a llamarle el selector. Podemos conectarlo en A, podemos conectarlo en B. Vamos a comenzar analizando el proceso de carga. Del capacitor. Entonces, vamos a conectar el selector a la posición A. ¿Qué sucede si el selector se conecta a la posición A? Vean que el selector, le estamos llamando selector a un interruptor. Entonces, si esa palanca se conecta en A, ¿qué va a suceder? Nos queda este circuito. Comienza el proceso de carga al cerrar el selector y ponerlo en la posición A, comienza a abrirle una corriente. Entonces, de la fuente sale una corriente I. En ese proceso, esta corriente va a depositar carga en las placas y a medida que el capacitor se vaya cargando, la diferencia de potencial entre sus placas va a ser cada vez mayor. Transcurre el tiempo y el potencial en las placas del capacitor
va a ser igual en un momento, cuando el capacitor esté completamente cargado, el potencial en el capacitor va a ser igual a la fe. Entonces, esta resistencia tendría una diferencia de potencial cero y la corriente sería cero. Si aquí tenemos el mismo potencial que está acá, pues no hay diferencia de potencial. Entonces, la corriente termina cero y se dice que el capacitor se cargó completamente. Tiene la carga máxima y la corriente. Bien, disculpen, hemos tenido un fallo en internet, ya está solucionado. Solo necesito comprobar que están viendo y están escuchando. Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Les decía de que si conectamos el selector en la posición A, nos queda este circuito. Entonces, hagamos la ecuación de malla del circuito. Vean, he recorrido en este sentido la malla, una única malla. Voy de menos a más, positivo. Esta es una caída y esta es una caída. El voltaje B sub C, el voltaje B sub C es igual a Q entre C. Y esta, llamémosle ecuación 1. Recuerden que vamos en busca de las ecuaciones para el proceso de carga. Aquí se está cargando. Entonces vamos a buscar las ecuaciones. Y primero nos hemos planteado la ecuación. Veamos qué sucede para el tiempo cero. Exactamente cuando se conectó el selector en la posición A. ¿Qué sucede? El capacitor está completamente descargado inicialmente. Entonces quiere decir que la carga que tenía el capacitor antes de ser conectado es cero. Entonces esa es la condición que vamos a poner. ¿Qué sucede entonces con la corriente? Bueno, la corriente va a ser máxima en el tiempo cero. Consigamos esos valores. Para t igual 0, tendríamos que vean, para t igual 0, la corriente es máxima. Entonces, veamos para un t, para un tiempo, para un tiempo mucho mayor. Imaginen que dejamos el circuito que esté cargando. Y lo dejamos un tiempo suficiente de forma tal que nos aseguramos que el capacitor esté completamente cargado. Entonces, para un tiempo muy grande, el capacitor ya se cargó. Entonces, la diferencia de potencial entre sus terminales, B sub C, es igual al valor del voltaje de la FEM. Esta resistencia entonces tendría el mismo potencial en este punto y en este. La diferencia de potencial sería cero, la corriente se hace cero. Entonces, ¿qué tendríamos? Que cuando la corriente es cero, entonces nos queda esa ecuación de esta forma.
Entonces, la carga máxima a que es igual al valor de la P por la capacitancia. Entonces, vean, tenemos los dos valores extremos. Y ya explicamos por qué la corriente se hace cero. Muy bien. Entonces, vean, tenemos los valores extremos para utilizarlos en la deducción de las ecuaciones. Ahora vamos a deducir las ecuaciones. Vamos a utilizar la ecuación 1 que formamos con los tres elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para incluir la variable tiempo en esta ecuación, vamos a aplicar el operador de derivada a ambos miembros de la ecuación. Entonces tendríamos que la derivada con respecto al tiempo la derivada de 0 es 0. Entonces vean el primer término, la derivada de la P. Estamos considerando que la P es ideal. ¿Qué significa eso? Que por mucha corriente que le demandemos, su diferencia de potencial se va a mantener constante. La derivada de una constante es 0. Entonces tendríamos 0 de donde nos queda esta ecuación. Observen que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces, el término del miembro derecho lo podemos poner como la corriente sobre la capacitancia. Los términos y tendríamos lo siguiente. Y nos queda de esta forma. De donde podemos observar que podemos integrar ambos miembros de la ecuación, los límites, la corriente en el tiempo cero es máxima, le hemos llamado I sub 0, a un valor I cualquiera. Es igual el tiempo desde 0 a un valor de t.
Y llegamos a esta ecuación donde tenemos involucrado un logaritmo natural. Para deshacerlo desde el logaritmo natural, apliquemos el antilogaritmo. Donde I sub 0, ya lo tienen ustedes ahí anotado, es la corriente máxima. Entonces, la ecuación de la corriente, la función de la corriente en función del tiempo, nos queda de esta forma. Una exponencial decreciente, o sea, que en el tiempo cero la corriente es máxima y a medida que pasa el tiempo decrece en forma exponencial. ¿Por qué decrece la corriente a medida que pasa el tiempo? Porque el voltaje V sub C, a medida que transcurre el tiempo, la carga es mayor, el voltaje es mayor, y cuando el voltaje llega a tener un valor de la P, la corriente se hace cero. Entonces, este es el comportamiento en forma gráfica de la corriente en el proceso de carga. Recuerden que estamos analizando, deduciendo las ecuaciones para el proceso de carga. Llega un momento donde va a ser cero. Pero el valor inicial de la corriente es el valor máximo E entre R. Y comienza a disminuir. Ahora, sabemos que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Haciendo esa sustitución por la corriente, podemos plantear la ecuación para determinar, integrando la carga, determinar a partir de la corriente, de la ecuación de la corriente, determinar la ecuación de la carga. Si integramos ambos miembros de la ecuación, la carga va de 0 a un valor Q. E y R son constantes.
el tiempo va de 0 a un valor t. ¿Qué nos queda entonces al hacer la integración? La carga Q es igual a E sobre R por el integral del exponencial. Evaluado de 0 a t. Para el tiempo 0, el exponencial se hace 1 y nos queda RT. Para un tiempo muy grande, el exponencial se hace 0 para un tiempo muy grande. ¿Y qué nos queda? Aquí tenemos la ecuación de la carga eléctrica a medida que se está cargando el capacitor. Para el tiempo 0, 1 menos 1, 0. La carga es 0, que es lo que habíamos adelantado en la ecuación general. Para un tiempo muy grande, la exponencial se hace 0 y quedamos con la carga máxima. Muy bien, entonces este es el comportamiento de la carga a medida que el capacitor se está cargando. Tiempo 0, la carga es 0. Entonces vean, comienza a cargarse el capacitor en forma exponencial, creciente, y llega al valor máximo. De ahí se comporta, ya no crece, sino que queda estable, una línea horizontal. Entonces, llega a la carga máxima. La P por la capacitancia. Y acá le diríamos que es una región estable, ya no varía la carga. Bien. Esto nos dice de que el capacitor tarda un tiempo. Podríamos decir que acá, para este tiempo, ¿y cuál es la carga máxima? Y
Ya vamos a hablar de ese tiempo cuando analicemos, tengamos todos los gráficos, vamos a hablar sobre la constante de tiempo del circuito. Pero vean el comportamiento de la carga, parte de cero y llega a un valor máximo. Y ahí se queda horizontal. Si nosotros quitamos ese condensador o capacitor del circuito donde está conectado, se va a llevar la carga y la diferencia de potencial, idealmente. Entonces vean que así se demuestra, que ya lo hicimos en el laboratorio, se demuestra que el capacitor almacena energía. Porque lo quitamos del circuito en el laboratorio y le medimos el voltaje en sus terminales y tenía voltaje en sus terminales. Bueno, ¿cuál es el parámetro que nos falta deducir? El voltaje en los terminales del capacitor. B sub C, voltaje en los terminales del capacitor. ¿Cuál es la relación entre la carga que acabamos de deducir? Y también hablamos de que la relación entre la carga, que ya tenemos ecuación, y el voltaje del capacitor es esta. Bien, les decía de que la relación entre el voltaje y el capacitor es igual a Q con la carga, es igual a Q sobre C. Ya tenemos la ecuación de la carga, solo basta dividirla entre C y tenemos ya la ecuación del voltaje. Entonces vean de que ahí no tenemos que deducirla porque solamente es un cociente dividiendo la carga, la ecuación de la carga, entre el voltaje. El gráfico, vean, el voltaje sería cero. Tiene el mismo comportamiento de la carga, el voltaje en los terminales del capacitor. ¿Por qué? Porque solamente difiere por una constante. Bien, ahora ya tenemos la ecuación de la corriente de carga, la carga eléctrica, el voltaje. Ahora veamos los tiempos. Cómo se relaciona el tiempo con la carga. Y vamos a hacer lo siguiente. Este circuito se caracteriza por tener una simetría, todos los gráficos, con una constante que se llama la constante del circuito, la constante RC del circuito. El producto RC de la resistencia por la capacitancia, al hacer este producto, nos da tiempo, unidades de tiempo. Por eso es que, vean, esta cantidad sería dimensional, porque segundo sobre segundo sería adimensional. A ese producto RC se le llama la constante tau, que es la constante del circuito. Bien, ¿qué sucede con esta constante, con este tiempo del circuito? Si nosotros tenemos la ecuación de carga de Q
Piensa de que podemos asegurar que para un tiempo de 5 veces tal, el capacitor se ha descargado completamente. ¿Cómo haríamos eso? Sustituyendo, en vez del tiempo, 5 veces RC. Y nos quedaría E a la menos 5. Si nosotros en la calculadora ponemos E a la menos 5, nos va a dar un número igual a 0.000 y aparece al final un 6, en el orden de las 10 milésimas. Entonces, eso es 0. Y nos quedaría que para un tiempo 5 veces estado, este término, en el caso de la carga y el voltaje, ha llegado a su valor máximo. ¿Ven? Acá. Pero también es interesante investigar qué pasa si tenemos tau, la constante de tiempo, producto de RC. Va a resultar que al sustituir el tiempo por un tau, que sería RC, nos quedaría RC sobre RC, E a la menos 1. Y resulta que para ese valor de un tau, el capacitor se ha cargado el 63%. Vean que son dos valores característicos. En todos los gráficos podemos ver que según la magnitud que estamos graficando, si el gráfico es una exponencial creciente, cuando evaluemos un tau en la exponencial, vamos a obtener que ya sea el voltaje por la carga, cuando está cargando el capacitor, tendríamos el 63% de ese parámetro. Y en todos los gráficos, para 5 veces tau, o 5 RC, podemos decir de que ese gráfico ya llegó al máximo y se comporta en forma horizontal. Ejemplo, la carga, ejemplo, el voltaje. Cuando un capacitor se carga, tiene la carga máxima y el voltaje máximo en sus terminales. En el circuito de RC, ¿cuál es el voltaje máximo? El voltaje de la P, el voltaje de la fuente. Entonces vamos a hablar de aquí en adelante, cuando hablemos de tiempo, podemos hablar sobre esta característica de la carga del voltaje, que para un tau, pues tenemos el 63% de la magnitud, y para 5 tau ya llegó al máximo la curva. Estando el capacitor completamente cargado, estando el capacitor completamente cargado,
¿Qué sucede si en el circuito de inicio de la clase el selector lo ponemos en la posición B? ¿Qué va a suceder? Estando el capacitor completamente cargado y pasamos el selector a la posición B, ¿qué tendríamos? Que el capacitor se va a comportar como una FEM. Está cargado, tiene energía. Entonces va a expulsar una corriente en sentido contrario a la corriente que lo cargó. Bien, ¿cuál sería la ecuación de este circuito? No hay FEM. En este tipo de conexión, vean que no hay FEM. Entonces, I es igual a dQ de T. Nos quedaría esa ecuación. Resulta de que al resolver esta ecuación llegamos a que la carga es una exponencial decreciente. O sea, en el caso de la descarga, es una exponencial decreciente. El valor máximo es E por C, llega a 0 en 5 veces tau la curva. Vean de qué es simétrica. La carga y la descarga utilizan el mismo tiempo. Una para llegar al máximo en la carga y la otra para descargarse completamente. Esto es importante porque nos facilita el análisis.
Veamos el primer ejemplo. Bien, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es lo usual cuando se pregunta sobre el circuito RC? Bueno, los valores máximos de los parámetros. Importante es la carga, el voltaje en los terminales del capacitor y la corriente. Entonces, todos esos parámetros, cuando se grafican, cumplen con la constante de tiempo. ¿Por qué? Porque están sucediendo en el mismo circuito RC. Podemos sacar como conclusión de que en los fenómenos de carga, la carga y el voltaje, para un tiempo de un tau, se ha cargado el capacitor el 63% del valor máximo. ¿Cuándo termina el proceso de carga? Termina para 5 veces tau, 5 veces RC. En la descarga, ¿cuándo termina el proceso de descarga? Cuando han transcurrido 5 veces tau. Entonces podemos asegurar de que tanto el voltaje, la corriente, la carga y la descarga tienen simetría con respecto a la constante tau. Entiéndase que se cumple la constante tau. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo circuito. Es un circuito RC. Bien, veamos el circuito. Vean el circuito de una sola malla y me preguntan, dado el circuito, si el capacitor está completamente descargado antes de que se cierre el interruptor, y me dicen que el interruptor se cierra en el tiempo cero. ¿Qué sucede? Entonces ya la corriente, se cierra el circuito para la corriente, comienza a circular la corriente, comienza a cargar el capacitor y entra en el proceso de carga. El voltaje va aumentando y ya tenemos las ecuaciones. Entonces, en los problemas, ¿qué nos toca hacer? No deducir las ecuaciones, porque alguien puede pensar, primero voy a deducir las ecuaciones. No, eso sí lo pide el problema.
Pero nosotros vamos a responder esas preguntas con las ecuaciones que ya hemos deducido. Por ejemplo, para la carga, ahí tenemos la ecuación de carga, esa es la que debemos de utilizar. Para la corriente en la carga, ¿a qué es igual? Vean, la corriente es un exponencial decreciente, donde el valor máximo es E entre R. El voltaje en los terminales del capacitor, ¿a qué es igual? Voltaje en los terminales del capacitor. Para un tiempo de 5 tau, el voltaje va a ser E, el voltaje de la P. Muy bien, entonces ahí tenemos los 3 parámetros para la carga. La descarga. Vean, es una exponencial decreciente para la descarga. Y esas son las ecuaciones. Entonces les decía, en los problemas nosotros no tenemos que deducir estas ecuaciones, sino que tenemos que aplicarlas. Y observar si estamos en el proceso de, primero lo que debemos observar si estamos en el proceso de carga o descarga. Entonces dice el problema, teniendo ese circuito, y conociendo los valores de tanto del capacitor como de la resistencia, la capacitancia es igual a 1500 microfarads. La resistencia $500 kiloohmios o miles de ohmios. Prefijo un kilo, 1000. Entonces, conociendo esos valores, veamos la carga máxima. En el proceso de carga, la carga máxima sería cuando ya pasó un tiempo lo suficientemente grande y este exponencial se hace cero. Entonces la carga máxima sería E por C. La corriente máxima en la carga para el tiempo cero, esto es 1. Entonces la corriente máxima sería E entre R. La corriente es máxima en el tiempo cero. La constante de tiempo, tau, es igual al producto RC. Observen que este producto, si nosotros incrementamos cualquiera de las dos magnitudes, la constante tau aumenta. Quiere decir que podemos tener constantes de tiempo tan grandes como queramos. Hay resistencias que tienen valor de megaohmios. Imaginen, hay resistencia de 10 millones de ohmios.
y eso no cambia su volumen. Sería un elemento pequeñito y su valor de resistencia es muy grande. ¿Qué nos diría esto? Que nosotros podríamos hacer que el circuito tenga una constante tau de minutos, de horas, de días, y ahí donde da la facilidad en el diseño en cuanto a los tiempos. Bien, la última pregunta dice, ya le voy a poner los valores. Resultado, dice el tiempo para el cual la corriente es el 40% de I máximo. Y estamos en el proceso de carga. Veamos el último literal. Literal D. La corriente en la carga sería esta. Vean que la corriente parte en el tiempo cero de un máximo y es decreciente. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede si nos piden la corriente? Aquí voy a corregir, aquí me piden la carga. También podemos calcular la corriente, pero este problema es un problema de la discusión, por si ustedes lo encuentran. ¿Y qué digo? Es la carga. Entonces la carga, tomamos la ecuación de la carga. Estamos respondiendo el integral de. Esta es la carga máxima. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo es muy grande, la exponencial ya es cero y la carga máxima sería E entre C, E por C. Entonces, si nosotros hacemos el cociente de la carga entre la carga máxima, nos dicen que es el 40%. Equivale a 0.4 del valor, o al 40%, si le agregamos el 0, del valor máximo. Muy bien, conocemos la constante de tiempo, tau, que es el valor RC. En este caso, la constante de tiempo, que la vamos a utilizar, es igual a 750 segundos. Ese es el producto RC, el resultado del producto RC, que es la constante de tiempo tau. Entonces que aquí puedo poner esa cantidad, pero dejémoslo como RC. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar los logaritmos naturales. Y da un resultado en cuanto al tiempo
resolver, ¿verdad? Que aquí tenemos que aplicar antilogaritmo. Por cuestiones de tiempo, pues va a resultar que el tiempo que nos está pidiendo es 383 segundos, que es el tiempo necesario para que el capacitor se cargue con el 40% de la carga máxima. Bueno, esto es la parte, digamos, ya operativa, y deben recordar ustedes de que tanto la carga como el voltaje en el capacitor pues son exponenciales crecientes. Eso lo pueden ver del gráfico, no hay problema. Y que en el proceso de carga, tanto la carga, en el proceso de descarga, tanto la carga como la corriente son exponenciales decrecientes. Este es el comportamiento del circuito RC, que también les decía se le llama RC simple y tiene muchas aplicaciones en cuanto al tiempo. Imaginen que nosotros queremos un ejemplo de una aplicación. Imaginen que nosotros queremos que una luz pase encendida 15 minutos y tenemos un interruptor push. Al pucharlo, le aplicamos directamente la batería al capacitor. Tenemos esta configuración, pero ¿qué pasa si le aplicamos acá directamente una batería de 12 voltios, o de 9, o de 5? Se va a cargar casi inmediatamente. Unas décimas de segundo, puchado. Después comienza el proceso de descarga. Entonces, si el dispositivo que queremos comandar con esa señal se activa a tal valor, cuando llegue a ese valor se va a activar. Pero nosotros ya diseñamos el tiempo con la constante RC de tal manera que el tiempo de duración antes de la activación sea el que nosotros queremos. Por eso les decía de que la constante tau podemos tener un capacitor y nosotros modificar el valor de R. Podemos lograr constantes de tiempo tan grandes como queramos en las diferentes aplicaciones. Muy bien.